Hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Marcos. Les invito a que me acompañen a la lectura del pasaje bíblico que va a ser predicado el día de hoy. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando, a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Y aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Entonces vamos a seguir hoy con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Vamos a ver la parábola que nuestro hermano Claudio acaba de leer para nosotros. A veces dicen que el privilegio trae responsabilidad. Por ejemplo, si alguien te da algo especial, trae cierta responsabilidad de cuidarlo. O si alguien te da una posición de autoridad, trae cierta responsabilidad de administrar bien a esta autoridad. Y lo que vamos a ver en nuestro texto hoy es que este punto, este principio, es verdad también en la esfera religiosa. Lo que vamos a ver hoy sigue muy de cerca lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos en el sermón del hermano Evair, de manera simbólica, vimos a Jesús anunciar que Dios iba a juzgar a la religión estéril del pueblo de Israel, que no estaba produciendo fruto, que no estaba cumpliendo la verdadera función que Dios tenía en mente para la fe de su pueblo. Y en nuestro texto esta semana vamos a ver una parábola en que Jesús básicamente comunica la misma idea. Entonces, en un sentido vamos a ver la misma idea, pero esta vez expresada en forma de una parábola. Pero a la vez vamos a ver algunas cosas en esta parábola acerca del Evangelio que pueden ayudarnos a entender mejor al Evangelio. Y al ver a este texto, espero que veamos por lo menos 4 ideas claves. La primera idea clave, que quizás es la más clara y la más importante, es que nosotros somos responsables por la luz que recibimos. Es decir, si es que nosotros hayamos tenido el privilegio de alguna manera de estar expuestos a la luz de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, que el privilegio de haber recibido esta luz trae la responsabilidad de responder de cierta manera. Debemos responder a la luz que hemos recibido con fe y con obediencia. Esta es una idea que vamos a ver. Otra idea que vamos a ver en el texto es que el propósito
de nuestras vidas es de dar gloria a Dios. El propósito de nuestras vidas es de dar gloria a Dios. Nosotros existimos porque Dios nos ha creado. Y Dios no nos ha creado sin pensar en por qué lo estaba haciendo. Dios nos ha creado con un propósito fijo. Y nosotros entonces no tenemos la libertad de escoger o de decidir cuál va a ser el propósito de nuestra vida. Simplemente no nos queda esta opción. Más bien debemos aceptar cuál es el propósito de nuestra vida que nos ha dado nuestro Creador. Entonces esta es una segunda idea clave que espero que veamos. Una tercera sería que nosotros seremos juzgados en base de nuestra respuesta a Jesucristo. Dado la gravedad de nuestro pecado, dado las consecuencias de nuestro pecado, la única manera para nosotros de ser salvos y reconciliados con Dios es por medio de la obra de Jesucristo. Y de hecho, al salvar a los pecadores por medio de la obra de Jesucristo, Dios cumple a su propósito de exaltar al Señor Jesucristo. Entonces esta es una tercera idea que creo que vamos a ver en el texto. Y una cuarta sería que Dios ha vindicado a Jesús y le va a vindicar aún más tanto a Él como a su pueblo en el futuro. O sea, históricamente, vamos a ver esto al final, pero históricamente Dios ya ha vindicado a Jesús y en el futuro le va a vindicar aún más a Él, tanto a Él como a su pueblo. Y vamos a ver al final que esto tiene aplicación tanto para el no creyente como para el cristiano que está aquí esta mañana. Entonces lo que quiero hacer ahora es darles un poco de información preliminar para ayudarnos a entender mejor a esta parábola. Luego quiero considerar en esencia cuál es el mensaje de Jesús en esta parábola. Y luego al final quiero considerar algunos paralelos entre lo que vemos en esta parábola y el Evangelio, que creo que pueden ayudarnos también. Entonces vamos a empezar con un poco de información preliminar para ayudarnos a apreciar qué está pasando en esta parábola. Y quiero empezar dándoles un poco de trasfondo histórico que pueda ayudarnos a entender. En el día de Jesús existía lo que algunos llamaban una crisis agrícola. Y esta crisis se debía a que muchas de las chacras en Israel, los dueños de muchas de las chacras en Israel no vivían en Israel. Ellos tenían chacras en Israel, vivían muy lejos de ahí y de vez en cuando enviaban a personas para cobrar o para recibir a sus ganancias. Y debido a esta situación existía cierto resentimiento de parte de los labradores y fuentes extra bíblicas nos cuentan que en esta época que de vez en cuando había disturbios de parte de los labradores de estas chacras que sintieron un resentimiento por los dueños de las chacras que no estaban ahí en Israel. Y entonces esto nos ayuda a apreciar que cuando Jesús cuenta esta parábola, Él está tocando un tema real. O sea, sus oyentes que le están escuchando identificarían con esta parábola. Tenía que ver con un escenario que ellos conocían. Luego un poco de trasfondo bíblico también nos puede ayudar a entender lo que está pasando en esta parábola. Fíjense que esta parábola probablemente fue dada en el templo. Estamos ya en la semana de la pasión de Jesús. Jesús está hospedado un poco fuera de Jerusalén, pero todos los días está yendo a Jerusalén. Y parece que Él cuenta esta parábola en el mismo templo. Y a la luz del versículo 12 de nuestro texto, entendemos que los líderes religiosos estaban presentes y escucharon a esta parábola. Y estos líderes religiosos hubieran conocido bien al Antiguo Testamento. Y al analizar bien a esta parábola, parece muy claro que
que Jesús tenía en mente a Isaías 5, de 1 a 7, cuando contó a esta parábola. Y sus oyentes habrían conocido al texto en Isaías y esto les habría ayudado a entender quiénes eran los personajes en la parábola. Disculpen. Isaías 5, de 1 a 7 fue una profecía acerca del juicio de Dios que iba a venir sobre su pueblo porque ellos no habían producido los frutos de justicia. Y en Isaías 5, de 1 a 7, se ve que la viña que se menciona es el pueblo de Israel. Entonces, a la luz de Isaías 5, de 1 a 7, los oyentes de Jesús que conocían bien al Antiguo Testamento hubieran entendido quiénes son los personajes en esta historia. Y entender esto también nos ayuda a nosotros. Entonces, a la luz de este trasfondo bíblico, podemos entender que en esta parábola, que el hombre, el dueño de la viña, es Dios, que la viña es Israel, es el pueblo de Dios, es Israel, que los labradores representan al Sanedrín, a los líderes religiosos del día de Jesús. Los siervos representan a los profetas que en la historia de Israel que Dios había enviado a su pueblo, y el Hijo representa al Señor Jesucristo. Entonces el dueño es Dios Padre, la viña es Israel, los labradores, los líderes religiosos que están ahí mismo escuchando la parábola, los siervos son los profetas y el Hijo es Jesús. Entonces, ahora con esto en mente voy a dar un muy breve resumen de la parábola. Vemos en el versículo 1 que Jesús dice que un señor plantó una viña y la arrendó a labradores. Luego en el versículo 2 vemos que en el tiempo de la cosecha que este señor envió a algunas personas para recibir a sus ganancias. Luego en los versículos de 3 a 5 vemos que los labradores, en vez de entregar las ganancias, golpearon y mataron a varios siervos que fueron enviados a ellos. Finalmente, en el versículo 6, el dueño envía a su propio hijo, pensando que le iban a respetar. Pero en los versículos 7 y 8 vemos que lo mataron. Quizás lo hicieron pensando que, bueno, de repente el dueño mismo ha muerto. Y si matamos también al heredero, nosotros podríamos quedarnos con la viña. Pero por cualquier razón le matan. Entonces en versículo 9 Jesús hace y contesta a su propia pregunta. El dueño de una viña en tal situación podría juzgar y aún reemplazar a tales labradores rebeldes y violentos que rehusaban entregarle lo que le pertenecía. Y entonces Jesús termina a la parábola en versículos 10 y 11 citando al Salmo 118, 22 y 23. Y en el versículo 12 nos dice que los líderes religiosos entendieron claramente, entendieron perfectamente que Jesús estaba hablando acerca de ellos. Y ciertamente se enojaron, ciertamente querían responder, querían matar a Jesús, pero dice el texto que temían a la multitud. Entonces en este momento no pudieron hacer nada a pesar de haber entendido que Jesús estaba hablando acerca de ellos. Entonces así es la historia. Ahora lo que quiero hacer es considerar cuál fue el mensaje de Jesús en esta parábola. ¿Qué es lo que Jesús quiso comunicar a sus oyentes originales? Y creo que podemos entender al mensaje de Jesús en 6 partes. Creo que lo primero que Jesús quiso decir fue que Israel había sido rebelde de manera persistente en contra de Dios y sus profetas. En la parábola, los siervos que fueron maltratados y matados representan a los profetas. Y quiero leerles 3 textos
del Antiguo Testamento, donde vemos un poco de reflexión sobre este patrón en la historia de Israel, sobre este patrón de rechazo de Dios por medio del rechazo de sus profetas. Consideren a 2 de Crónicas 36, 15 y 16. Esta es la reflexión acerca del tiempo cuando el pueblo de Judá por fin fue expulsado de la tierra prometida. Dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esta es 2 de Crónicas. Luego otro texto sería Jeremías 7, 25 y 26. Palabras que fueron dadas poco antes que el pueblo fuere expulsado de la tierra. Así dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Otra reflexión sobre este patrón en Nehemías 9:26. Estas palabras son dadas poco después de regresar del exilio. Dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces, en un sentido, con esta parábola y con este primer punto, Jesús simplemente está contando una historia bien conocida en el pueblo de Israel, que ha existido un patrón de rechazo de Dios expresado en el rechazo y el maltrato de sus profetas. Pero segundo, Jesús añade más. Segundo, Jesús está enseñando aquí que dado que Israel había sido rebelde a los profetas, que no es sorprendente entonces que también ellos eran rebeldes al mensajero supremo de Dios, que es el Señor Jesucristo. En la parábola, los labradores pensaban que si mataran al heredero, que podrían tomar posesión de la viña. De la misma manera, los del Sanedrín, los líderes religiosos del día de Jesús, en un sentido han estado en control de la viña del Señor. Ellos han sido los líderes del pueblo de Dios, y tal como los labradores, parece que ellos están pensando que si nosotros podemos matar a Jesús, podemos mantener a nuestro control. O sea, ellos vieron en Jesús a un obstáculo, a alguien que pudo impedirles tener el control que tanto amaban. Entonces Jesús está comparando a ellos, a estos labradores. Bueno, tercero, el resultado de su rechazo de Jesús, en versículo 9, vemos que va a ser juicio. En el versículo 9 Jesús advierte que el rechazo de Él va a traer destrucción o castigo. Y este juicio no solo iba a caer sobre los líderes, sino también el pueblo y su sistema de religión estéril. Eso es lo que vimos la semana pasada con la historia acerca de la higuera. Y es también lo que vimos en la historia de la purificación del templo. Pero más que todo, más que el pueblo en sí, parece que aquí Jesús tiene en vista a los líderes. A la luz del versículo 9, entendemos que su poder les va a ser quitado y dado a otros. En la parábola dicen que van a quitar a los labradores y reemplazarles. Y entendemos que en la iglesia Jesús iba a cambiar la composición del pueblo de Dios. En la iglesia Dios iba a crear un solo hombre
compuesto de judíos creyentes en Cristo y de gentiles creyentes en Cristo. Y este pueblo iba a tener una nueva estructura de liderazgo. Ya no iba a ser liderado por el Sanedrín, por los líderes que había habido, sino que inicialmente iba a tener el liderazgo de los apóstoles y profetas, y después de esto perpetuamente el liderazgo de pastores y maestros. Y entonces los del Sanedrín ya no iban a formar parte del liderazgo del pueblo de Dios. Esto es lo que Jesús les está diciendo en el versículo 9. Una cuarta cosa que vemos es que Jesús claramente se distingue a sí mismo de los profetas. Él se refiere a ellos como siervos, pero Él aclara que Él está en otra categoría. Él no fue otro siervo más y Él no fue otro profeta más, sino que Él se distingue. Él se refiere a sí mismo como el Hijo. Es diferente. Es cierto que fue profeta, pero es diferente, es más que un profeta. Y luego una quinta parte del mensaje de Jesús. Una vez más vemos que la muerte de Jesús no fue un accidente, no fue un plan B. Y vemos esto otra vez porque una vez más Jesús está prediciendo a su muerte. Su muerte fue la voluntad de Dios. Él había venido precisamente para morir por su pueblo. Este fue el propósito de su venida. Vino para ofrecer a sí mismo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, vemos una vez más que su muerte no fue un accidente, no fue un plan B, fue el plan y la voluntad de Dios. Y la última parte del mensaje de Jesús es que Jesús aquí enseña que Dios iba a vindicarle, que Dios iba a invertir el juicio equivocado de los líderes acerca de sí mismo. Él enseña esto en los versículos 10 y 11. ¿Cómo lo hace? Lo hace por citar al Salmo 118, 22 y 23, acerca de una piedra que fue rechazada por los edificadores, pero que llegó a ser la cabeza o la piedra del ángulo. ¿Cuál fue el punto aquí de Jesús? Su punto fue que los edificadores, los líderes religiosos de su día, al evaluarle a él, al evaluar a su vida, al evaluar a su ministerio, concluyeron que él no servía, concluyeron que él no era el Mesías, le habían rechazado. Más bien ellos habían concluido que él era un maestro falso, que era un fraude, que era un impostor. Pero Jesús está diciendo aquí que Dios le iba a vindicar. ¿Cómo le iba a vindicar? Por medio de su resurrección. Por medio de la resurrección, Dios confirmaría la veracidad y autenticidad de Jesús, le vindicaría y le iba a elevar al lugar de preeminencia. Entonces, así es la parábola de Jesús y así fue el mensaje de Jesús. Esto fue lo que él quiso comunicar a sus oyentes originales. Ahora quiero pasar y aplicar esto a nosotros por considerar lo que vemos en esta parábola acerca del Evangelio, porque creo que vemos algunos paralelos importantes, perspicaces, que podrían ayudarnos a apreciar y entender a más profundidad al Evangelio. Yo creo que en esta parábola vemos una ilustración del Evangelio, y creo que vemos tanto una ilustración de cómo es el ser humano en su pecado, de una ilustración de las buenas noticias de la salvación de Cristo. O sea, creo que vemos dos cosas. Vemos algo acerca del hombre en su pecado y también vemos algo acerca de las buenas nuevas de salvación en Cristo. Lo primero que vemos es que el hombre en su pecado es rebelde. Tal como los labradores en nuestra historia eran rebeldes contra el dueño de la viña,
así es el ser humano en su pecado contra Dios. De hecho, el ser humano en su pecado ve a Dios como un enemigo, como un impedimento, como alguien que le está impidiendo poder ser lo que quiere ser y poder hacer lo que quiere hacer. Por ejemplo, en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. O Colosenses 1:21 también nos ayuda a entender que en nuestro pecado vemos a Dios como un enemigo. Dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Entonces, antes de estar en Cristo, antes de ser salvo, el pecador es hostil a Dios, es rebelde a Dios, ve a Dios como un enemigo, como un impedimento, como un obstáculo. Y en su rebeldía no quiere someterse a Dios. Tal como los labradores no querían estar en sujeción al dueño de la viña y a su hijo, así es el hombre en su rebelión a Dios. No quiere estar en sujeción. De hecho, recientemente en nuestras células hemos visto al Salmo 2. Y yo creo que el Salmo 2, versículos del 1 al 3, expresan bien a esta actitud del ser humano en su pecado hacia Dios. Así dice en el Salmo 2 de 1 a 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El ser humano en su pecado quiere ser libre del control de Dios. Es rebelde, no quiere sujetarse a Dios. También en su rebeldía, el ser humano no quiere darle gloria a Dios. No quiere darle la gloria que le debe. En la parábola, los labradores debían algo al dueño de la viña. Fue su viña. Él legítimamente tenía el derecho de reclamar a sus ganancias. Esto fue algo establecido y ellos lo debían a él, pero no querían darle lo que le debían. De la misma manera, el ser humano ha sido creado para la gloria de Dios. Este es el propósito de Dios para su vida. El ser humano debe a Dios la adoración, pero en su pecado no quiere dársela. No quiere darle a Dios lo que le debe, que es la adoración. Pero no solo eso, sino que el ser humano en su pecado, tal como los labradores que mataron a los siervos y que mataron al hijo, el ser humano en su pecado solo puede esperar el juicio de Dios. Eventualmente el juicio de Dios va a caer sobre aquellos que persistan en su rebelión contra Él. Entonces, estos son algunos paralelos con las malas noticias del Evangelio que vemos en esta parábola. Pero felizmente, no solo vemos en esta parábola una ilustración de la pecaminosidad del hombre, sino también vemos evidencias de las buenas noticias del Evangelio. Por ejemplo, debemos entender que por medio de la muerte de Jesús podemos ser salvos. Vemos, aunque sea implícitamente, vemos a esto en versículos 8 y 9. En la parábola, el Hijo es matado. Jesús mismo es el Hijo. Jesús mismo, como el Hijo de Dios, o como Dios el Hijo, iba a morir. Y hemos visto una y otra vez en el Evangelio de Marcos que la muerte de Jesús no fue un accidente, no fue un plan B, más bien fue el plan de Dios. De hecho, Jesús en capítulo 10 había dicho que su muerte era necesario. O sea, fue el plan de Dios. Él también dijo en 10:45 que Él iba a ofrecer a sí mismo como un rescate por los pecadores, como alguien que iba a rescatar a los
pecadores, que los iba a redimir, que los iba a salvar del pecado y de sus consecuencias. Una segunda cosa que vemos acerca del Evangelio es que la meta de la salvación es la gloria o la exaltación de Cristo. Vemos esto de manera sutil en que en los versículos de 6 a 8 entendemos que Jesús es más que un profeta. Jesús no fue simplemente un profeta como los demás, Él fue y es el Hijo. Él tiene una distinción de los demás, Él tiene una preeminencia. Pero también vemos la idea de que la meta de la salvación es la exaltación de Cristo, en que Jesús es la piedra del ángulo. Es decir, que Él es el más prominente, Él es el que tiene la preeminencia. En la construcción antigua, una piedra del ángulo fue la piedra más importante en la construcción. Todo dependía de esta piedra. Entonces también entendemos por medio de esta ilustración que el cristianismo verdadero se trata de Cristo, que todo depende de Él. Sin Cristo no sería posible. Todo depende de Cristo y todo apunta a Cristo. El propósito de todo es de exaltar a Cristo. Dios quiere exaltar a Cristo. O sea, el cristianismo entonces se trata de la gloria de Cristo. O podríamos decir, como dice en 2 de Corintios 4:6, se trata de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y precisamente es por medio de la salvación, por medio de Cristo, que Dios ha exaltado a Cristo. Entonces así es la parábola, así es el mensaje de Jesús, así son algunos paralelos con el Evangelio. Ahora quiero concluir hoy con algunas aplicaciones que fluyan de nuestras ideas claves y quiero darles muchas preguntas para que puedan evaluar a sus propias vidas. Primero, hemos visto que nosotros somos responsables por la luz que recibimos. El pueblo de Israel y sus líderes habían recibido mucha luz espiritual. Dios se había revelado a ellos mucho y sobre un largo tiempo, o sea, durante mucho tiempo, se había revelado a ellos mucho. Pero lamentablemente ellos mayormente habían rechazado a esta luz y habían rechazado a los mensajeros que trajeron esta luz y por consiguiente iban a ser juzgados. Más particularmente hemos visto que ellos iban a ser juzgados por su rechazo del mensajero supremo de Dios, del mismo Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Hemos visto entonces que finalmente las personas serán juzgados en base de su respuesta a Jesús. Los que se arrepientan y confíen en Cristo serán salvos y los que rehúsen creer seguirán siendo condenados y sufrirán eventualmente la ira o el castigo de Dios. Entonces te pregunto a ti, ¿qué has hecho con la luz que has recibido? ¿Has respondido a Cristo y a su mensaje con arrepentimiento y fe o sigues resistiendo y rehusando creer? Y si estás aquí hoy día aún escuchando este sermón, has recibido más luz de lo que reciben muchos en su vida entera. Entonces, si estás aquí y no eres cristiano, espero que respondas a esta luz, espero que entiendas que tienes la responsabilidad de responder. Si has entendido el Evangelio de Cristo, Dios te llama, más bien te manda a arrepentirte y a creer y a confiar en Cristo. Pero yo sé que muchos aquí ya hicieron esto, ya han confiado en Cristo. Felizmente siguen confiando en Cristo, están confiando en Cristo. Pero cristiano, tú que profesas fe en Cristo, quiero preguntarte, ¿estás persiguiendo a tu cristianismo de acuerdo al diseño de Dios? ¿Estás viviendo tu cristianismo de acuerdo a la luz que Dios ha revelado en la Escritura?
habiendo podido leer a tu Biblia, habiendo podido recibir enseñanza y capacitación acerca de cómo es la vida cristiana, acerca de cómo alguien debe vivir como cristiano. ¡Qué bueno! Excelente, esto es un privilegio haber recibido esto, pero ¿qué estás haciendo con lo que has recibido? En otras palabras, te pregunto, ¿has sido simplemente un oidor de la palabra o estás siendo un hacedor de la palabra? O también te pregunto, ¿cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Es un cristianismo de acuerdo a tus propias normas y gustos y deseos? ¿O estás dejando que Dios mismo te oriente? ¿Estás dejando que Dios mismo te explique en la palabra que así debe ser tu vida cristiana y estás buscando vivirla de acuerdo a lo que Dios ha revelado? Espero que sea así. Espero que no seamos como el pueblo de Israel en este momento, como los líderes religiosos que habían recibido mucha luz, pero que la habían distorsionado, que habían creado otra religión alternativa que no agradó a Dios. Espero que no sea así en nuestro caso. Pero segundo, nosotros hemos visto que el propósito de nuestras vidas es de dar gloria a Dios. Los labradores debían algo al dueño de la viña y nosotros debemos algo a Dios. Le debemos gloria, le debemos adoración, le debemos obediencia. Tal como ellos debían al dueño, nosotros debemos algo a Dios. En primer lugar, porque es nuestro creador, y si somos cristianos también porque es nuestro redentor. Entonces te pregunto acerca de este punto, acerca del punto de que el propósito de tu vida es de dar gloria a Dios. Te pregunto, ¿has aceptado que el propósito de tu vida no es hacer lo que tú quieras y vivir solamente para ti? ¿De verdad has aceptado esto? ¿Has entendido y has aceptado esto? ¿Has aceptado que existes para Dios? ¿Estás viviendo para darle esta gloria? Más allá de esto, bueno, hemos visto que el propósito de nuestra salvación es la exaltación y la gloria de Cristo. Nuevamente te pregunto, ¿has aceptado que es así? Que este es el propósito de tu salvación. Que si Dios te ha salvado para exaltar a Cristo. Y puedes regocijarte en esto. Y estás viviendo de acuerdo a este propósito. De hecho, yo creo que tu respuesta a estas preguntas, o quizás aún tu reacción a estas preguntas será revelador. Si al escuchar a estas preguntas, si tú gozosamente puedes decir sí, amén, con mucho gusto y con mucho gozo puedo regocijarme en la gloria de Cristo. Con mucho gozo puedo darle gloria a Dios con mi vida. Entonces esta sería una muy buena señal que de verdad Dios ha obrado la salvación en tu vida. Si Dios nos ha salvado, debemos poder regocijarnos en este propósito de Dios con mucha alegría. Debemos poder sujetarnos y darle gloria y querer que Cristo sea exaltado. Pero si tu respuesta o tu reacción a estas preguntas es una respuesta de disgusto, si te encuentras preguntando, ¿por qué tengo que darle gloria a Dios? O si te preguntas, ¿por qué no puedo hacer lo que yo quiero? ¿O por qué tiene que ser exaltado Cristo? ¿Por qué no puedo buscar a mi propia gloria y exaltación? Si te encuentras respondiendo así, muy probablemente sería una evidencia que necesitas que Dios te salve, que Él obre en ti la salvación. Bueno, luego tercero y finalmente hemos visto que Dios iba a vindicar a Jesús y que le va a vindicar aún más, no solo a Él, sino también a su pueblo. Entonces, primeramente, si estás aquí esta mañana y no eres un cristiano, te pregunto que si entiendes que en la resurrección histórica,
yo creo bien comprobada de Jesús, que Dios ha dado una fuerte evidencia de la veracidad de Jesús. En la resurrección, Dios ha dado evidencia que su persona y su mensaje son auténticas. Y lo que esto implica entonces es que el juicio que Jesús advierte en este texto será realidad. O sea, si fuera cierto que Jesús era un impostor o un fraude, podríamos ignorar a esta advertencia de juicio. Pero yo creo, estoy persuadido que históricamente en su resurrección, Dios ya vindicó, ya confirmó la autenticidad de Jesús, que implica que el juicio que advierte será realidad. Entonces también te pregunto que si entiendes que que Dios le va a vindicar a Jesús aún más cuando Cristo vuelve. Es decir, que hoy en día muchos dudan y dicen, no creo eso, yo sí creo que fue un impostor. Y finalmente llegará el día cuando Cristo vuelve y todo ojo le verá y nadie podrá dudar. Entonces una vez más Dios le va a vindicar a Jesús. Y reconoces entonces que cuando esto pasa, que Dios va a juzgar a sus enemigos, va a juzgar a los que han persistido en su rebelión y que han rehusado creer en Cristo. Así que si estás aquí esta mañana y no eres cristiano, te animo, te ruego a dejar a tus armas y a rendirte a Cristo. Te ruego a reconocer que has ofendido a Dios, que le debes gloria con tu vida y no has estado dándole esta gloria y que has ofendido a Dios y por consiguiente mereces el juicio de Dios y que necesitas el perdón de Dios y que este perdón solo se encuentra en y por medio de Jesucristo. Y espero que entiendas que Dios te ofrece este perdón, te llama a arrepentirte y a confiar en Cristo por el perdón de tus pecados y te perdonará, te salvará, te convertirá desde un enemigo suyo en un hijo suyo. Pero finalmente quiero dirigirme a los creyentes. Yo entiendo que a veces en nuestra fe nosotros experimentamos altibajos, que nosotros experimentamos momentos difíciles, que nosotros experimentamos tiempos en que sentimos que nuestra fe nos está fallando. A veces nosotros nos cansamos al vivir aquí en el mundo, en el territorio del enemigo, diríamos, en un lugar donde siempre estamos bajo ataque. Y entonces te diría que si tu fe está fallando, debes por un lado recordar a la resurrección y recordar que Dios ya vindicó a Jesús, ya confirmó que es real, lo cual implica que todo lo que Dios te ha prometido te dará, lo cual implica que a pesar de lo difícil que es vivir como cristiano ahora, vale la pena. Entonces quisiera animarte a mirar hacia atrás a la resurrección y ser animado, y también a mirar hacia el futuro y a recordar que precisamente una de las cosas que Dios prometió es que viene el momento futuro en que Dios le va a vindicar nuevamente a Cristo, y no solo a Él, sino a su pueblo. ¿Qué quiero decir por esto? Quiero decir que la gente no solamente hoy en día se burla de Cristo, sino también de nosotros, su pueblo. Y dice, ustedes son locos, ustedes están esperando en algo que no es y que no va a haber. Están confiando en algo vano. Entonces cuando Cristo vuelva, Dios le va a vindicar a Él y nadie podrá dudar, pero también va a vindicar a su pueblo. Va a ser revelado al mundo que nosotros no hemos creído en vano, que no hemos estado confiando en algo vano, sino que hemos confiado en lo que es realmente verdadero. Entonces quiero dejarles con un versículo que expresa este punto y luego vamos a orar. Es Colosenses 3:4, en que Pablo está hablando de esta misma cosa, y él dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Y creyente, espero que puedas esperar en esto. Oremos.